Vamos a ver las 5 leyes de los exponentes. En esta ocasión, la primera ley de los exponentes que vamos a trabajar es la multiplicación de las potencias de igual base. Vamos a poner un ejemplo de lo que hemos aprendido en los temas anteriores, en el parcial anterior. Por ejemplo, aprendimos que una m más otra m, pues son 2 m's. Es como decir una manzana más otra manzana, pues son 2 manzanas. Si yo tengo 2m más una tenemos 3m. Entonces entendemos que podemos juntar letras que son iguales. 2 manzanas más otra manzana, pues son 3 manzanas. Y no puedo juntar una m más una n, no las puedo sumar. Simplemente es una m más una n. ¿Qué pasa entonces cuando en lugar de sumar las letras, las multiplico? Por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo tengo una m a la potencia 2 y la voy a multiplicar por una m a la potencia 3? Vamos a ver qué va a pasar con esto. Entendemos que la m a la potencia 2 significa multiplicar la m 2 veces, m por m. Y m a la potencia 3, pues es multiplicar la m 3 veces. M a la potencia 3 es multiplicar la m 3 veces. Significa entonces que al final la m está multiplicada 1, 2, 3, 4, 5 veces. Esto es m a la potencia 5. Significa que si yo tengo m cuadrada por m cúbica, me da m a la potencia 5. Entonces, lo que sucede con los exponentes es que se suman. De esta manera, si yo tengo x a la potencia 4 y la multiplico por x a la potencia 6, pues eso me da x a la potencia 10. Simplemente voy a sumar los exponentes. ¿Por qué? Porque son de la misma base. Esta ley se aplica cuando yo multiplico letras iguales, es decir, con la misma base. Por ejemplo, si multiplico a cuadrada por a, eso me daría a cúbica, porque recuerden que aquí esta a tiene un exponente 1 que es invisible, que no está ahí anotado, pero se sobreentiende que hay 1. Entonces sumamos 2 más 1, 3. Por lo tanto, nuestra ley va a quedar de la siguiente manera. A la potencia m, si la multiplico por a la potencia n, como son de la misma base, pues tengo que sumar los exponentes, m más n. Y entonces representamos como en una fórmula mi primer ley de exponentes. Voy a poner un último ejemplo de esta ley. Por ejemplo, x cuadrada por xy, ¿eso qué me va a dar? Voy a sumar los exponentes de las letras iguales, o sea, de la misma base. X al cuadrado por x a la potencia 1, acuérdense que ese 1 ahí está, aunque no lo veamos, sería x cúbica. Y como aquí hay una y y aquí no hay, simplemente la agrego. Estamos aplicando la primera ley. Vamos ahora a ver la ley número 2. La ley número 2 se llama se llama potencia de una potencia. La ley número 2 se llama potencia de una potencia. Por ejemplo, si yo tengo x a la potencia 3, x al cubo, y la voy a elevar al cuadrado, ¿qué hago con los exponentes? ¿Qué tengo que hacer con los exponentes? Vamos a desarrollar esto para poder entender qué hacer. X a la potencia 3 o al cubo significa x por x por x. Y como esto lo tengo que elevar al cuadrado, entonces sería x por x por x por
x por x por x. Dos veces, porque tengo exponente 2. Una vez, dos veces. Al final me queda multiplicada la x 6 veces. Por lo tanto, ese es x a la potencia 6. Entonces, ¿qué sucede con los exponentes? Se multiplican. 2 por 3, 6. Una potencia de una potencia, multiplico los exponentes. Por lo tanto, si yo tuviera m a la potencia 2, m cuadrada, y luego a la potencia 5, simplemente multiplico los exponentes. M a la potencia 10. O si tuviera m a la potencia 3, n a la potencia 2 y todo esto a la potencia 4, el paréntesis me indica que cada elemento de adentro del paréntesis lo elevo a la potencia 4, o sea que los exponentes se multiplican. M a la 4 por 3, 12, y n, 2 por 4 o 4 por 2, 8. Esa es la potencia de una potencia. Otro ejemplo más. Si yo tengo 5x a la potencia 6 y voy a elevar al cuadrado, todo esto al cuadrado, observen aquí, este 5 no es un exponente, es un coeficiente. Entonces el 5 a la potencia 2, 5 al cuadrado, acuérdense que es 5 por 5, 25. Y ahora sí, este exponente lo multiplico, 6 por 2, 12. Entonces estoy aplicando la ley número 2. Para escribirlo como si fuera una fórmula sería de la siguiente manera. A la potencia m y esto mismo a la potencia n, recordando que la a, la m y la n pues representan números, tengo que multiplicar la m por la n. Entonces me quedaría mn. Y entonces esto me está indicando que tengo que multiplicar la m por la n, lo que valgan la n y la m. Esa sería mi ley número 2. Ley número 3. Vamos ahora a escribir la tercera ley. La tercera ley se llama cociente de potencias de igual base. La palabra cociente, recuerden que es el resultado de una división. Por lo tanto, si yo quiero dividir x a la potencia 5 entre x, tiene que ser la misma base, a la potencia 2 o al cuadrado, vamos a ver a qué es igual. Vamos a desarrollar primero esto para ver qué tengo que hacer. X a la potencia 5 es igual a multiplicar la x 5 veces. Y lo voy a dividir entre x a la potencia 2, que significa multiplicar la x 2 veces. Recuerden que si nosotros dividimos dos letras o dos números iguales, vamos a pensar que la x sea un 4. 4 entre 4 va a ser 1. El número que yo le dé a la x arriba va a ser lo mismo que abajo. Entonces, x entre x va a ser 1. Aquí también x entre x va a ser 1. Significa entonces 1 por 1 es 1. Por lo tanto, me quedan arriba la x multiplicada 3 veces. Es decir, x cúbica. Significa que los exponentes se restan. 5 menos 2, 3. Quiere decir entonces que si yo tengo m a la potencia 6 entre m a la potencia 2, eso me da m a la potencia 4. 6 menos 2, 4. Si yo tengo a la potencia 7 entre a, pues eso me da a la potencia 6, porque acuérdense que aquí hay un 1. 7 menos 1, 6.
Voy a poner otro ejemplo. Ya llevaríamos 3 ejemplos. Cuarto ejemplo. Si yo tengo 10m a la potencia 4 entre 2m, pues divido estos números. Es una división. Esto es una división. Y como el 10 y el 2 no son exponentes, pues no los voy a restar, los voy a dividir. En este caso son coeficientes. 10 entre 2 es 5 y resto los exponentes de las letras que son iguales. 4 menos 1, 3. Esa sería mi ley número 3. Ley número 4. Cuarta ley. La cuarta ley es la potencia 0. Vamos a explicar esta ley con la que acabamos de ver, con la de cociente de potencias de igual base. Si yo tengo x a la potencia 3 entre x a la potencia 3 y aplico la ley que acabo de ver, sería 3 menos 3, sería x a la potencia 0, que es igual. Acuérdense que la x, la letra representa un número, entonces si yo pienso que este es un número elevado a la potencia 3 y el mismo número elevado a la potencia 3 significa que el resultado del numerador va a ser lo mismo que el denominador. Por lo tanto, esa división va a ser 1. Quiere decir que cualquier expresión que yo eleve a la potencia 0 siempre va a ser 1. No importa la expresión que yo eleve a la potencia 0, el resultado siempre va a ser 1. Así sea 1.000.000. Si lo elevo a la potencia 0, siempre va a ser 1. Por lo tanto, mi ley, como una fórmula, quedaría así. Todo número que se eleva a la potencia 0 siempre es 1. Última ley, ley número 5. La ley número 5 se llama potencia negativa. Y para explicar de dónde sale esta ley, también me voy a regresar a la de cociente de potencias de igual base. Por ejemplo, si yo tengo x a la potencia 2 entre x a la potencia 5, vamos a ver en este caso que también al restar los exponentes, aplicando la tercera ley, sería 2 menos 5, que sería menos 3. Pero vamos a ver a qué es igual esto. Recordemos que x al cuadrado, pues es x por x. Y x a la potencia 5, pues significa multiplicar la x 5 veces. Y entonces, recordemos que al dividir un número entre sí mismo, es lo mismo que dividir una letra entre sí misma, pues me va a dar 1. Aquí también me va a dar 1. Por lo tanto, aquí en la parte de arriba tengo 1 por 1, pues 1. Y abajo, como la x me quedó multiplicada 3 veces, me queda x a la potencia 3. Observen cómo, si tengo una potencia menos 3, queda en el denominador de una fracción, pero ya positiva. Y siempre nos va a quedar un 1 arriba, siempre. Por lo tanto, si yo tengo m a la menos 4, eso es igual a 1 entre m a la 4. Si yo tengo x a la menos 8, eso es igual a 1 sobre x a la 8. Siempre voy a poner el 1 y la potencia se pasa hacia abajo, positiva. 3 a la menos 2 es igual a 1 sobre 3 a la 2. No importa si es un número o una letra. Y entonces la fórmula de esta ley quedaría a una potencia negativa es igual a 1
y ya pongo la potencia positiva.